La huella o rastro de un punto es una propiedad característica de todo software de geometría dinámica. En el caso de GeoGebra, acceder a esta propiedad se hace de manera muy simple, haciendo clic con el botón secundario del ratón sobre el punto que queremos mover y posteriormente activando la opción que dice traza. Una vez hagamos esto, podemos mover el punto por la pantalla y podemos ver cómo el recorrido que este punto va realizando queda registrado a través de un conjunto de puntos que no es fijo, sino que se puede borrar fácilmente, como por ejemplo cuando la pantalla se sacude. Ya posteriormente ese recorrido no se puede recuperar. Esta propiedad no es exclusiva de los puntos, pues también se puede aplicar a otros objetos geométricos, como lo tenemos acá, una circunferencia y una recta, y al mover los puntos que determinan dichas construcciones, podemos notar cómo estos objetos van dejando también un rastro o una huella de su recorrido en la pantalla. En este video vamos a utilizar la función de la traza y la vamos a llevar a un nivel superior, combinándola con una configuración de colores que nos ofrece GeoGebra, que nos permitirá generar rastros coloridos y facilitar la visualización de distintos objetos geométricos. Para lograr nuestro objetivo vamos a utilizar dos comandos de GeoGebra: la estructura condicional y la configuración de color. La estructura condicional se presenta bajo el siguiente formato. Este contiene tres elementos. El primero de ellos es una condición, es una proposición P que debe tomar un valor de verdad, sea este verdadero o sea este falso. Lo siguiente, que aparece en naranja, será el conjunto de acciones que GeoGebra tendrá que realizar cuando la proposición P sea verdadera, mientras que lo que aparece en verde es el conjunto de acciones que GeoGebra tendrá que realizar cuando la proposición P sea falsa. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiar el color de un punto dependiendo del valor de un número, podríamos hacerlo de la siguiente manera con la estructura condicional. Ingresamos un número X, que sea un número real, y colocamos la condición de que si ese número es mayor que 2, entonces el color que tome el punto sea un color rojo o un color A. Pero si eso no se cumple, entonces el color que debe tomar el punto debe ser un color B, un color azul. El segundo comando que vamos a utilizar es la configuración de colores de objetos en GeoGebra. Todos los objetos en GeoGebra se pueden modificar en cuanto a su color. Para ello podemos utilizar la combinación RGB. R de rojo, G de verde y B de azul, pues de su traducción en inglés. Esos tres colores combinados en distintas cantidades permiten obtener el color que nosotros deseemos. Eso de las distintas cantidades significa que yo le puedo colocar más o menos rojo, más o menos verde o más o menos azul para obtener distintas tonalidades según mi intención. Esas cantidades se miden en una escala que por lo general van de 0 a 255, pero que en el caso de GeoGebra van de 0 a 1. Aquí aparecen algunos ejemplos de tres colores con su configuración RGB. Ahora, como GeoGebra trabaja en una escala diferente a la estándar, que es de 0 a 255, pues lo que nosotros hacemos es buscar una relación directa entre las dos escalas, entendiendo que, por ejemplo, al 0 le sigue correspondiendo al 0, al 255 le corresponderá al 1 y que, por ejemplo, el punto medio aproximadamente, que será 128, le corresponderá al punto medio de acá, que será 0,5. Para entender mejor la configuración de colores, vamos a crear en GeoGebra tres deslizadores. Estos tres deslizadores van a ser números, como lo dice GeoGebra, que van a ir en escala de 0 hasta 1 y que vamos a trabajar en escala de 0.01. Tenemos aquí nuestro primer deslizador, vamos a crear el segundo de la misma manera, con las mismas propiedades. Y luego vamos a crear acá nuestro tercer deslizador, también es un número que va desde 0 hasta 1, con incremento de 0.01. Y lo que vamos a hacer ahora es construir un punto al que le vamos a cambiar el color. Para que se vea mejor, a ese punto lo vamos a hacer lo más grande que sea posible, lo vamos a dejar acá en el centro, bueno, lo vamos a dejar en esta posición. Y lo que vamos a hacer es modificar el color de este punto a partir de estos tres deslizadores. El primero de ellos va a representar el rojo, el segundo de ellos va a representar el verde y el tercero de ellos va a representar el azul. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente ingresar a las propiedades del objeto, en este caso del punto A, e irnos a la propiedad que dice avanzados. En avanzado, en donde dice colores dinámicos, vamos en el cuadro que dice rojo a escribir el nombre del deslizador rojo, que es A,
En el verde vamos a escribir el nombre del deslizador verde, que es B, y en azul el nombre del deslizador azul, que es C. Una vez hagamos esto, veremos que ya nuestro punto no se ve en pantalla, lo cual es esperado, porque resulta que cuando el rojo, el verde y azul toman su máximo valor, que en este caso es 1 o 255 en la escala de 0 a 255, pues el color que corresponde es blanco. Mientras que en el otro extremo, cuando los valores son por completo 0, el color que corresponde es el negro. Entonces, a la vez que nosotros vamos moviendo nuestros deslizadores, podemos ir obteniendo el color que deseemos, como lo podemos ver en pantalla, y de esta manera personalizar el color de nuestros objetos geométricos de la manera que nosotros deseemos. Para poner en práctica todo lo que hemos hecho hasta ahora, voy a construir 2 puntos en pantalla y voy a construir 6 deslizadores como los que aparecen acá. 3 de ellos representan una configuración de RGB y los otros 3 una segunda configuración de RGB. Cada uno ya sabemos que van en escala de 0 a 1. Ahora, lo que voy a hacer es determinar la distancia que hay entre los puntos A y B con el comando que acabo de utilizar en la barra de entrada. Me dice que la distancia es 3,79 y posteriormente voy a colocar una constante, la que yo quiera, por ejemplo 4. Y entonces voy a ingresar esa constante, voy a modificar un poco los puntos acá y lo que voy a hacer es modificar las propiedades del punto B para cambiar el color del punto B utilizando ya la estructura condicional. Entonces vamos a utilizar la estructura condicional. Recordemos que es un if con una condición, lo que hace cuando sea verdadero y lo que hace cuando sea falso. La condición que voy a hacer es la siguiente. Recordemos que aquí G representa la distancia entre A y B, mientras que H es una constante. Entonces voy a escribir una proposición de la forma G menor que H, es decir, cuando la distancia entre los dos puntos sea menor a 4. Cuando eso se cumpla, yo quiero que el color rojo, la cantidad de rojo que tenga mi punto, sea A, donde A es el rojo de la primera configuración. Pero que si esa condición no se cumple, es decir, cuando G sea menor o igual a H, que no tome el rojo de la configuración A, sino que tome el rojo de la configuración B, que en este caso sería D. Y esta condición que está acá, la voy a copiar y la voy a pegar en las otras celdas, modificando claramente a A y a D, porque en el caso de verde sería B cuando la proposición es verdadera, mientras que sería E, la cantidad de verde, cuando la proposición es falsa. Y en el último caso, en lugar de A sería C y en lugar de D sería F. Vemos que están nuestras condiciones declaradas para la cantidad de rojo, verde y azul, y vemos que aquí no aparece ningún punto, pues porque están tomando los valores máximos, pero si yo modificara un poco acá, ya veo una configuración para B. Aquí lo bueno es que yo puedo ver el color que va quedando en tiempo real, por ejemplo este. Voy a buscar una segunda configuración aquí cuando la proposición deja de ser verdadera. Vean cómo el color automáticamente cambia gracias al condicional. Voy a buscar un color que contraste un poco con el color que aparece acá adentro. Puede ser este tal vez. Y lo que voy a hacer a continuación es activar la traza. Y cuando active la traza, voy a empezar a mover mi punto por distintos lugares del plano, mirando cómo la traza empieza a cambiar. Y además de que cambia el color de la traza, pues empieza a determinar lo que sería una frontera entre los dos colores. Esa frontera podemos rápidamente adivinar a qué corresponde dada la condición que he utilizado. Recordemos que la condición es que dependiendo de la distancia que haya entre B y A, el color del punto B deberá cambiar. O sea que la frontera entre esos dos colores será aquellos puntos del plano en los cuales en los cuales la distancia pase de ser mayor a ser menor, es decir, cuando sea igual. En este segundo ejemplo vamos a colocar un tercer punto que es C. Y en este caso las condiciones del punto B para que cambie de color
no van a hacer la comparación entre estos dos parámetros que eran G y H, sino que así como G representa la distancia que hay entre A y B, ahora voy a determinar la distancia que hay entre B y entre C. Es decir, que tengo la distancia que hay entre B con respecto a y con respecto a C, y eso está a través de los valores de las variables G e I. Y lo que voy a hacer a continuación va a ser simplemente volver a modificar las propiedades de mi punto B de los colores, colocando nuevamente un condicional, pero en este caso voy a comparar a G con respecto a I. Cuando G sea mayor a I, sabemos que G y I representan las distancias, entonces aquí va a tomar un color que va a ser el rojo de la primera configuración, que es A, y cuando no, va a tomar AD. Voy a copiar esto rápidamente en los otros cuadros de texto, le voy a pegar y voy a modificar lo que corresponda. Acá sería B, acá sería E, acá sería C y acá sería F. Y bien, tengo nuevamente mis colores, aquí están mis colores, y vemos cómo cambia un color a otro. Bueno, si queremos modificar el color lo podemos hacer, por ejemplo, si ese verde lo queremos cambiar, no sé, de pronto por un azul más clarito, lo podemos hacer acá. Y volvemos a arrastrar nuestros puntos por distintos lugares, viendo el momento en el que cambia B de un color a otro, es decir, en la frontera, que a diferencia del caso anterior, donde lo que se representaba era una circunferencia, ahora lo que se empieza a describir es un lugar geométrico diferente, particularmente una recta, que sería la mediatriz determinada por los puntos A y C. En este último ejemplo vamos a utilizar el punto F y una recta que he colocado en posición horizontal. Ahora lo que vamos a hacer es determinar la distancia que hay entre B y F. Entonces coloco por acá B, coloco por acá F. Pero también voy a determinar la distancia que hay entre B y la recta, que en este caso la recta es H, y también aparecen con las variables G e I. Voy a ingresar acá a las propiedades del objeto, voy a pegar la estructura que anteriormente había pegado, ya que G e I son las mismas variables. Entonces voy a copiar esto acá, voy a copiar esto acá, y bueno, finalmente lo voy a pegar acá. Modifico los valores que corresponden. Aquí sería B, acá sería C, acá sería D, acá sería E, y acá en esta última F. Y entonces vamos a empezar a rayar nuevamente, a ver qué lugar geométrico es el que se describe. El hecho de que yo utilice la distancia de un punto con respecto a un punto y a una recta sugiere que el lugar geométrico que se debería describir sería el de una parábola, ya que la parábola, pues como lugar geométrico, son los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo, en este caso F, y de una recta. Y en ese caso la parábola sería la frontera donde el color rosado o fucsia se convierte en este color azul clarito.